Enid se despertó en una cama enorme y lujosa, en un espléndido dormitorio, vestida con la encantadora camisa de dormir de encaje que Celeste le había dado. Se cubrió los ojos contra el sol de la mañana y emitió un gemido. La noche anterior había vivido la humillación definitiva. McLean había cruzado con ella en brazos la puerta del castillo, como si estuviera delicada o fuera una novia. Luego, tras sentarse a la mesa con los McLean, tuvo que presentarse a la familia. Por segunda vez aquella noche se hizo el silencio, un silencio que partió de ella y llegó al último rincón de la sala. Más aún, las cabezas se desviaron de Enid a McLean y volvieron hacia ella. Pero tenía que decírselo a los McLean. Incluso después de aquella información asombrosa, todo el mundo siguió siendo cordial. Le llenaron el vaso de vino, le contaron anécdotas de la juventud de Kiernan McLean, unas anécdotas que le hicieron reír algo más de lo conveniente. En fin, estaba exhausta y el vino era fuerte. Cuando el mismo McLean hubo dicho de manera que no admitía réplica a sus familiares, invitados y servidores que Enid estaba demasiado fatigada, la misma Lady Bess la condujo al piso superior, al baño y el dormitorio. Aunque Enid casi se había dormido en pie, recordaba vagamente a Lady Bess explicándole que en aquella habitación había dormido Robert de Brucedo. Enid confió en que su cerebro empapado en vino hubiera inventado esa fantasía, pero al erguirse en la cama y mirar a su alrededor, temió haber oído correctamente. El frufrú de las sábanas era el que producía el algodón más fino. Los altos postes de la cama, el cabezal bellamente tallado, los paneles que cubrían las paredes hasta lo alto del respaldo de las sillas, todo era espléndido, de madera de cerezo pulimentada. La colcha, las colgaduras de la cama, el elevado dosel y los cortinajes eran de damasco verde oscuro. Incluso el alto techo, con sus nubes y rollizos querubines pintados, daba una sensación de realeza. Enid se preguntó cuándo podría abandonar aquel agujero del infierno y volver a su vida real. El pomo de plata de Ley se movió con brusquedad y Enid se llevó las ropas de cama a la barbilla. «Adelante», dijo. El pomo de la puerta matraqueó de nuevo. Enid supuso que era una doncella que le traía la bandeja del desayuno, bajó de la cama, tan alta que tenía unos escalones, y se dirigió a la puerta, que se abrió antes de que ella llegara. McLean entró dando traspiés en la estancia, cayó al suelo y quedó espatarrado de bruces. Enid chilló y asió la nueva bata de brocado, color de vino tinto y roja que estaba sobre la silla. Poniendo la prenda delante de ella, como un escudo, miró con detenimiento a McLean y llegó a la conclusión de que no se había hecho daño, pues había aterrizado sobre una alfombra muy mulida. Llevaba la misma ropa que había usado durante todo el viaje por Escocia, y era evidente que había bebido mucho. Probablemente le dolía la cabeza y era sensible a la luz. Ella se acercó a las ventanas y descorrió los cortinajes. Y también era sensible a los ruidos. «No eres mi marido», le gritó. «Sal de aquí». McLean la sorprendió al levantarse y mirarla, pensativo y con los ojos entrecerrados. «Esta mañana tienes mucho mejor aspecto». Agitó una mano ante su cara. «Anoche estabas ojerosa y tenías la boca contraída y rodeada de arrugas». Ella se sintió medio insultada, medio divertida, medio desesperada. Eran demasiadas mitades, pero nunca se le había dado bien la aritmética. «Qué belaco con pico de oro estás hecho. Anda, lárgate. Vete porque estás demasiado bien incluso cubierto de suciedad y con olor a whisky. ¿Querrás saber lo que está ocurriendo?» Se dio unos golpecitos en los labios. «¿Sabes que me he pasado la noche hablando con los ingleses?» Enid se volvió hacia él y se puso la bata. Él no pareció reparar en el soberbio aspecto que tenía enfundada en la lujosa prenda. «Les he dicho todo lo que recordaba». Ella se acercó a la puerta, asió el pomo y señaló afuera. «Fuera». Pero ha sido de lo más interesante. Precisamente cuando llegaba a la mejor parte, no sabía nada. Ella dejó de señalarle la salida y le miró con fijeza. «¿Qué quieres decir con eso de que no sabías nada?» «Será mejor que cierres la puerta».
Le impuso silencio con un empeño extravagante. Esto es secreto, no debo decírselo a nadie. Pues me lo estás diciendo, faltaría más. Duermo contigo. ¿Por qué había considerado alguna vez atractivo a aquel hombre? Abrió más la puerta. No de eso nada, fuera. No consigo recordar la explosión. Él titubeó. Echó un vistazo al pasillo para asegurarse de que nadie podía escucharles, y volvió a mirar al hombre desaliñado que le decía tales cosas con toda naturalidad. ¿La explosión que mató a Stephen? Él asintió. ¿Qué es lo que recuerdas? Recuerdo que fui a Escocia en busca de Stephen, pues sospechaba que estaba con malas compañías. Eso era muy propio de él. Allí encontré a Throckmorton. Este me envió a Crimea, donde se encontraba Stephen, y entonces... Maclean sacudió la cabeza, entristecido. Nada, no recuerdo nada. A ella no debería importarle. No debería preocuparse por la seguridad de Maclean ni por aquella intriga. Pero ella se había visto involucrada y sentía curiosidad. ¿Crees entonces que quien intentó matarte en Crimea trata de conseguirlo ahora? Desde luego. ¿Crees que te ha seguido hasta aquí? Es una enorme distancia. ¿Por qué no? Viajar en tren es fácil, y si él puede silenciarme antes de que pueda descubrirle, estará a salvo. Maclean se dejó caer en una delicada silla con tal brusquedad que la madera produjo un crujido. Harry casi me abatió. ¿Qué? Ella desistió en su actitud y cerró de un portazo. ¿Cuándo? Ya conoces a Harry. Alto, moreno. Maclean imitó un fruncimiento de ceño feroz. Siempre serio. Sé lo que quieres decir. Y sospechaba desde hacía tiempo que él era el asesino. No, él no. Llegó anoche mucho después que todos los demás, y tenía un fusil. Maclean tosió como si le picara la garganta. Enid fue a la mesilla de noche, vertió agua en un vaso. Los hábitos arraigados no desaparecen con facilidad. ¿Por qué tenía Harry un fusil? Kingman y yo habíamos estado hablando del tiroteo. ¿Recuerdas los disparos de anoche? Ella deseaba sacudirle para que fuese al grano, pero en vez de hacer eso, le tendió el vaso de agua. Recuerdo los disparos. Él la miró con los ojos ribeteados de rojo y le tocó la bata. «¿Qué bata tan bonita? ¿Te la has puesto para mí?» «No. Bebe agua». Le puso bruscamente el vaso en la mano. «No», replicó él, con una mirada de lujuria ridícula por su exageración. «Para mí no llevarías nada». Ella giró sobre sus talones y se dirigió a la ventana. «Es una lástima que Harry no te alcanzara». Maclean tuvo la audacia de parecer dolido. «Qué crueldad la tuya. Si no eres amable conmigo, me marcharé. Permíteme que te abra la puerta». «Estás de broma». Se dejó caer en la silla. Harry estuvo buscando por las inmediaciones hasta que encontró el fusil, y estaba muy enfadado. «Esta bata es bonita de veras. Hace que tu pelo parezca ondulante». «Mi pelo es ondulante», replicó ella, pero se contuvo. ¿Por qué estaba Harry enfadado? «Porque es un fusil inglés». Maclean se llevó el vaso a los labios y bebió hasta apurarlo. «Robado de la colección personal de Throckmorton y traído aquí solo para dispararlo contra ti». «¿Contra mí?» «Y también contra mí. Pero Harry no sabe quién fue el autor de los disparos». «No, aún no estaban a salvo». «Sabemos más que antes», dedujo ella. «Sabemos que es uno de los guardianes. Hoy se van a casa, todos excepto Harry, Kingman y Jackson». «¿Jackson?», inquirió ella, sorprendida. «¿Permites que se quede el ayuda de cámara? Tiene unas referencias impecables de Lord y Lady Featherstone Bog, y Kingman me asegura que Jackson es de fiar». Maclean trató de parecer patético y simpático al mismo tiempo. «Y además, me afeita muy bien». Enid contempló el rostro de Maclean, las cicatrices, la suciedad, la barba descuidada. Sí, él no querría prescindir de Jackson por lo bien que manejaba la navaja de afeitar. «Deberías pedirle que te afeite ahora». Maclean agitó el vaso. «¿Podría tomar un poco más?» Cuando ella se acercó, le asió los dedos. «Llevas puesta una camisa de dormir de encaje. Estaba dormida cuando has llegado». Era falso, pero a ella no le importaba. «Lo he visto antes de que la cubrieras con esta fea».
La camisa de dormir es bonita. La atrajo hacia sí. Si ella no se hubiera resistido, él la habría sentado en su regazo. Impulsada por el enojo que le causaba el hecho de que él la considerase tan fácil, así como el pánico, porque quería hacerlo, le dijo: «No te gusto, ¿recuerdas? Soy la esposa mercenaria de Stephen». «Mercenaria». Él frunció el ceño, pero no le soltó la mano. «Pero no como mi madre». «¿Tu madre? Lady Bess? ¿Mercenaria?» «Ella y yo hablamos de esto anoche. Cree que debería casarme contigo». Enid no sabía qué pensar ni cómo reaccionar. «Se equivoca. Jamás nos casaremos. No eres lo bastante juicioso para proponérmelo. Yo no estoy tan desesperada como para aceptar. ¿Por qué crees que tu madre es una mercenaria?» A McLean se le contrajo el rostro como si experimentara una punzada de dolor. «Fue una buena madre para mí cuando era un muchacho. Entonces traicionó la memoria de mi padre. Por dinero. Si McLean no estuviera bebido, nunca habría hablado con tanta franqueza. Pero estaba bebido y Enid había tropezado con el motivo de que la despreciara tanto. Titubeó, pues sabía que fisgar en la vida de Lady Bess era algo despreciable, pero la curiosidad venció a sus reservas. «¿Qué hizo tu madre?» «No hacía 2 meses que habíamos enterrado a mi padre cuando fue a Edimburgo y se relacionó con un mercader». La repugnancia vibraba en su voz. Era viejo, absolutamente vulgar y muy rico. La idea de Lady Bess, tan enérgica y afable, perdida en los brazos de un advenedizo viejo y grosero, estremeció a Enid. ¿Explicó ella los motivos? Mi madre nunca daba a nadie explicaciones de lo que hacía, y desde luego no se las daba a un hijo de 15 años que se había quedado a cargo de su llorosa hermana de 11. Dios mío. Mi madre y su marido se fueron a Londres, y ella le facilitó su entrada en la alta sociedad. La gente se reía de ella. Incluso aquí oíamos cómo la ridiculizaban. McLean se miró las manos entrelazadas. Mi hermana y yo nos quedamos aquí echándola de menos. Yo me hice cargo de la finca y Elizabeth cuidaba de la casa. Mi madre revoloteaba por Londres, vestida con las mejores ropas y haciendo caso omiso de sus obligaciones. Enid podía ver a Lady Bess revoloteando, pero no creer que aquella mujer hubiera hecho caso omiso de sus obligaciones. Entonces, cuando apenas había transcurrido 1 año, el viejo imbécil se murió y mi madre volvió a casa, esperando recibir una calurosa bienvenida. McLean sacudió la cabeza, su rencor todavía vivo. Me dio su recién conseguida fortuna para que la administrara y pensó que debería agradecérselo, pero no iba a dejarme sobornar tan fácilmente. «Muy bien hecho, así hay que ser», dijo Enid en tono sarcástico. «Probablemente esa es la razón de que nunca hayas tenido necesidad de dinero. Te equivocas, como de costumbre». Al parecer se había vuelto lo bastante sobrio para devolverle el sarcasmo. «Los disturbios del 45 golpearon duramente a mi familia». Enid supuso que los McLean estuvieron involucrados en el inútil levantamiento del siglo anterior. «Los McLean se han recuperado desde entonces. Cuando mi padre murió apenas dejó nada excepto las tierras y el castillo, y nos consideran los afortunados con esas posesiones. ¿Necesidad de dinero?» Claro, tenía 15 años y estaba furioso. De repente, Enid comprendió la verdad. Una verdad tan evidente que McLean tenía que haber sido ciego ex profeso para no verla. ¿Ciego o embargado por el dolor y la decepción de un quinceañero? «Espera, espera». Le apretó los dedos para que atendiera. «Me estás diciendo que tu madre se casó con un viejo decrépito por dinero. Me estás diciendo que hizo eso para librarse de sus responsabilidades aquí, en el Castillo McLean, para vivir la buena vida en Inglaterra mientras tú luchabas, tratando de sobrevivir con una renta miserable. Me estás diciendo que, tras la muerte del mercader, regresó con la fortuna de éste en la palma de la mano, te la dio íntegra, te dijo que era demasiado perezosa para ocuparse de ella, y ahora nunca sale de la isla de Mull. ¿Es eso lo que me estás diciendo?» Él enderezó los hombros y la miró con una gélida franqueza. «¿Sí? ¿Y atribuyes sus acciones al egoísmo?» Enfurecida, sacudió la mano hasta liberarla de la de McLean. «Deberías saberlo, descastado, cerdo egoísta. Tu madre arregló las cosas de modo que no tuvieras que casarte con alguna asquerosa heredera para salvar tu finca.
McLean entornó los ojos verdes. «Eso no es cierto», replicó él con un gruñido. Ella sacudió el aire con las manos. «No me hables, si no puedes darte cuenta de que deberías querer a tu madre solo por el hecho de serlo, mucho menos por ser una buena madre. No solo estás borracho, sino que también eres estúpido». Él se puso en pie. Parecía mucho más sobrio. «Nadie más piensa como tú. ¿Es eso lo que influye en ti? ¿Lo que piensen los demás?» Enid se le acercó y agitó un dedo ante su cara. «Puedo asegurarte que todo el mundo sabe lo que hizo tu madre. Pregúntale a Donaldina lo que piensa». «Donaldina fue el aya de mi madre», replicó él como si eso lo explicara todo. «Muy bien, pregúntaselo a los hombres». Enid hizo un amplio gesto. «Graeme se queja de ella. Pregúntale a Graeme lo que piensa de tu madre. Ella le zurce la ropa. El chico le tiene afecto». Ahora McLean iba a tientas, incapaz de enfrentarse a la verdad. A Enid no le importaba. Quería justicia para Lady Bess y necesitaba que McLean admitiera la verdad por sí mismo y por ella. Lady Bess gusta a todo el mundo. Todos la adoran. Me ha traído personalmente a esta habitación y me ha contado una bobada acerca de que Robert de Bruce durmió aquí. Eso es cierto. Y lloré hasta dormirme porque nunca he tenido una madre como la tuya, y te quejas de que se vendió para salvarte de la esclavitud conyugal. Eres un canalla ingrato. Enid sentía deseos de hacer algo violento, como ponerse a pisotear el suelo, pero enderezó los hombros y retuvo la dignidad que se le escapaba velozmente. «Así que no me compares con tu madre. Es una mujer maravillosa, mientras que yo soy tan mercenaria como temes. He enviado a alguien para que traiga la barca de pesca». «¿Qué?» «La barca de pesca que tomamos prestada para venir aquí». «Muy bien». Él la confundía con su retorcida conversación y ahora Enid sabía que lo hacía a propósito para aturdirla. No se saldría con la suya. «Ya que te he hecho llegar a este punto, quiero decir, todo el mundo sabe que no estamos casados, de modo que no corro ningún peligro. Quiero irme a casa». Él daba la impresión de estar menos embriagado, menos cansado, y cada vez parecía más el asno autoritario que ella conocía. «No vas a irte de aquí hasta que lo haya recordado todo». «Es posible que nunca llegues a recordarlo todo. Entonces te pasarás aquí mucho, mucho tiempo». Ella señaló la puerta. «Vete y no vuelvas». Esta vez él salió. «No puede usted salir nunca solo». Kinman se inclinó adelante, las manos enlazadas en las rodillas, y miró a McLean con la mayor seriedad. Su interlocutor seguía bajo los efectos de la resaca. «Tiene razón». El fuego crepitaba en la chimenea, liberando en la atmósfera de la sala un leve aroma a pino. En la gran sala resonaban la conversación y las risas de la sobremesa. Todo era como debía ser, pues McLean se sentaba con los tres ingleses y con Graeme McQuarrie, Jimmy McGillivray y Rab Hardy, mientras que las mujeres estaban en el otro extremo de la sala, junto a su propia chimenea. Allí Donaldina intentaba enseñarle a Enid a hilar lana con un huso, al parecer con poco éxito, a juzgar por las risas. Todo se estaba desarrollando tal como a McLean le gustaba, charla de hombres para él, tareas femeninas para ellas. «Hoy nos hemos despedido de la mayoría de nuestros hombres que vuelven a casa», dijo Kinman, «pero quienquiera que le persigue está desesperado, y debe de haber más de uno». Aunque Jackson se sentaba un poco apartado del grupo, le incluían en la conversación. Por su carácter y su aspecto era casi invisible, pero ahora alzó la mano. «¿Puedo preguntarle, señor Kinman, cómo sabe usted eso?» «El hombre al que disparó en el ataque al tren». Eso era una novedad para McLean. ¿Jackson le disparó a alguien? «Un inglés, un oficial de la milicia con la reputación de ferocidad en el combate», respondió Harry. «Al parecer, alguien más estaba en posesión de su lealtad», comentó Graeme. Kinman se ofendió, como si Graeme calumniara a todos los ingleses. Harry asintió, tranquilo como siempre. «Eso parece. Iba en el tren como uno de nuestros defensores. Mató al maquinista y detuvo el tren. Jackson le disparó cuando entró en el vagón». McLean miró al sombrío y quisquilloso Jackson con un nuevo respeto. «¿Sabes disparar?»
Mi señor anterior cazaba pájaros en su finca cerca de Edimburgo e insistió en que aprendiera. Creía que tu señor anterior era un amigo de Throckmorton, Lord Featherstone Bog, ¿no? Jackson fijó en McLean sus notables ojos azules. He trabajado para varios caballeros en distintas épocas de mi vida. Fascinante. McLean enviaría a alguien a la finca de Throckmorton para que le pidiera una investigación más precisa del pasado de su ayuda de cámara. Un acceso de risas femeninas le distrajo y miró una vez más al otro lado de la sala. Había estado constantemente con Enid durante meses. No podía echarla en falta porque llevaran un día separados, y ni tan solo un día entero. Se estremeció al recordar el momento en que entró en su dormitorio por la mañana. No podía creer que hubiera estado tan embriagado como para buscarla. Le había contado todos los secretos de su familia porque, en algún recoveco de su mente, había decidido que ella merecía conocerlos. Incluso ahora, cuando tenía un completo dominio de sí mismo, aunque acompañado por la resaca, seguía creyendo que ella era merecedora de sus confidencias. Había estado con él casi desde el comienzo de aquella aventura. Enid corría peligro por su causa. Sin duda, semejante entrega justificaba que le informara de los sucesos cotidianos en el castillo, incluso de pequeñeces que parecían carecer de importancia. Kinman hizo volver la conversación al tema que estaban comentando. Los otros hombres subieron al tren cuando se detuvo. «Solo vi 2», dijo Jackson. «Pero con la oscuridad y la confusión era imposible contarlos», replicó Harry. «Sé que otro, por lo menos, entró en el vagón de McLean, probablemente poco después de que él escapara». Kinman asió el brazo de McLean para que volviera a prestarle atención. «Así que, ya ve, McLean, sabemos que alguien volverá a por usted. Alguien intentará de nuevo matarle. Alguien le tenderá una emboscada». Los hombres se miraron unos a otros con los ojos entrecerrados y la determinación que los soldados muestran antes de la batalla. «Le conozco a usted, McLean», le dijo Kinman con vehemencia. «Sé que se resiste a las limitaciones, pero debe comprender que son necesarias». «Absolutamente necesarias», replicó McLean. No podía entrar a hurtadillas en el dormitorio de Enid para conversar con ella, porque aquella mañana se las había ingeniado para que ella le echara. Naturalmente, todavía no estaban casados. Ella no conocía aún sus intenciones y había dejado claro que no aceptaría que la cortejara. No tenía ningún derecho a entrar en su dormitorio, pero quería ganarse ese derecho. Por desgracia, su madre estaba en lo cierto. Él no sabía cortejar a una mujer. Nunca había tenido necesidad de ello. Como señor del lugar, eran las mujeres las que le habían cortejado. Desde luego, conocía los rudimentos, la manera de coquetear y de mentirle a una mujer, pero nunca hasta entonces había querido a una mujer que no le quisiera. Nunca hasta entonces eso había importado tanto. Tiene que actuar con naturalidad y al mismo tiempo estar siempre en guardia. Kinman se estrujó las manos. El corpulento caballero parecía tan nervioso como siempre. Desde luego, si McLean no hubiera recuperado la memoria, sin duda la habría dejado encinta. Se enderezó en su asiento. Tal vez un niño ya estaba creciendo en su matriz, en cuyo caso tendrían que casarse, al margen de la falta de entusiasmo que ella mostraba. Kinman lo había dicho antes, pero ahora lo dijo de nuevo. No sabemos qué información oculta usted en las profundidades de su mente, pero el traidor ha demostrado la importancia que tiene al hacer cuanto está en su mano para eliminarle. Tiene usted razón, repitió McLean aturdido. Un hijo. ¿Con Enid? La idea le convulsionó las entrañas y el corazón. Kinman se puso en pie de un salto. «Maldita sea, McLean, no me está escuchando». McLean miró parpadeando al amostazado y enrojecido Kinman. «He convenido en todo lo que me ha dicho». «¿Y hasta qué punto eso es verosímil?», se quejó Kinman. Ahora que McLean había recuperado la memoria, recordaba a Kinman. Habían llegado a conocerse bien cuando McLean fue a Inglaterra en busca de Stephen. Kinman era un hombre concienzudo, amable, sumiso, que podía competir con el mejor de ellos. Su aspecto desastrado ocultaba una mente aguda, y McLean le respetaba. Pero Kinman parecía creer que McLean no tenía remedio, y Kiernan le tranquilizó de buen grado. «No he de salir solo»,
recitó. La mayoría de los guardianes ingleses se han ido, pero aún no estoy a salvo. No sabemos lo que sé, pero el asesino ha demostrado lo importante que es ese conocimiento al incendiar la quinta, detener el tren, perseguirme a través de Escocia y disparar contra mí. Kinman se miró los pies y los cambió de sitio. Tal vez le persiga más de un asesino, eso es evidente. McLean miró los serios rostros que le rodeaban. Yo diría que soy valiente, pero no un estúpido. No puedo detener una bala y no iré a corretear por ahí sin guardaespaldas. ¿Estáis satisfechos? Todos asintieron. Muy bien, entonces. McLean se puso en pie. Voy a hablar con las damas. Venid si queréis. Lo peor que hará cualquiera de ellas es pincharme con el uso. Harry permaneció en su asiento. ¿Y sabemos cuál de ellas será? McLean le dirigió una mirada furibunda y cruzó la gran sala. Los hombres le siguieron, no para protegerle, como él sabía bien, sino por la diversión de ver al señor del clan McLean reunirse con las damas. Todos excepto Harry, que se quedó donde estaba y contempló el fuego. Cuando McLean hubo cruzado la sala, las sirvientas se dieron ligeros codazos unas a otras y sonrieron, mientras la madre barajaba sus muy manoseados naipes. Él casi se detuvo para tocarle el hombro. Enid no podía estar en lo cierto con respecto a Lady Bess. Su madre vestía de una manera lamentable. Fumaba demasiado, bebía en exceso, jugaba a las cartas. No podía haberse sacrificado por él y la finca. Era imposible que él hubiera sido tan duro de mollera para que se le pasara por alto la abnegación de aquella mujer. «Madre». Ella alzó la vista. «Dime, hijo». Él miró a su alrededor y vio que todo el mundo le estaba mirando. Allí no podía interrogarla. «Nada», le dijo. «No es el momento». Llegó ante Enid y se preguntó qué debería decirle. Difícilmente podía preguntarle si había tenido la regla. Así pues, contempló su cabeza inclinada y observó cómo la luz de las velas parpadeaba en las oscuras ondulaciones de su cabello con peinado alto, cómo los mechones se deslizaban por su esbelto cuello, la manera en que el vestido nuevo que Celeste le diera se ceñía sus curvas. Enid era hermosa, él la quería. Su cuerpo y su instinto identificaban a su dulce y perfecta pareja. La dulce y perfecta pareja alzó la vista y le dijo bruscamente: «Vete o siéntate, me estás quitando la luz».